Muy buenas noches con todos, bienvenidos al curso de Cristología en lenguaje sencillo. Le hemos denominado de esta manera porque lo que queremos precisamente es presentar una cristología en palabras que podamos entender, eh, en un lenguaje que sea accesible a todos nosotros. Así es que damos gracias a nuestro Dios porque Él nos permite conocer la naturaleza de su Hijo Jesucristo y regocijarnos en su palabra, regocijarnos en la revelación que Él nos ha dado. Yo les he enviado un PDF, lo voy a visualizar ahora, para que podamos conocer un poquito más acerca del curso, siguiendo estas líneas, ¿no es cierto? Eh, Empezaremos por una introducción general del curso. Vamos a tener una definición de lo que es la cristología y creo que eso nos va a ayudar tremendamente a entender todo el curso que vamos a desarrollar. Ahora, la cristología no es, digamos, un concepto meramente actual, ¿no? Tampoco es un término que se haya empleado por los padres apostólicos. Los padres apostólicos existieron más o menos entre el siglo I y el siglo III, ¿ya? En la etapa fundacional del cristianismo, ¿no? El origen de la cristología data más o menos de 1624, o sea, el primer cuarto del siglo XVII. Y la primera persona que utilizó esta palabra, cristología, fue Baltasar Meissner, ¿no? En la obra titulada Cristología Sacra, disputa de la Cristología Sacra, algo así, ¿no? Está en latín, ¿no? Cristologiae Sacra Disputatio. A él se le considera el primero en utilizar este término. Diríamos que él acuñó este término, el término cristología. A partir de Baltasar Meissner, de ahí en adelante, cuando queremos hablar de la doctrina que se refiere a Cristo, nos referimos a su vez a esta doctrina como cristología. La cristología es una de las doctrinas más importantes del cristianismo. O sea, no puede haber cristianismo sin Cristo y diría yo no puede existir teología sin cristología, ¿correcto? Podría atreverme a decir que de pronto la doctrina más importante del cristianismo es la cristología porque trata de Cristo mismo. No significa que las demás logías, la neumatología, la jamartología, la soteriología, escatología y todas las guías de la teología sistemática ocupen un segundo lugar. No estoy diciendo esto, solo estoy diciendo que Cristo, al ser, digamos, la persona más importante del cristianismo, el estudio de Cristo también es, digamos, el estudio más importante dentro de toda la teología. Ahora, lo que encontramos en cuanto a la cristología es que en los tres tipos de cristianismo, ¿no? Los que no saben, el cristianismo tiene tres grandes divisiones: el cristianismo católico, el cristianismo protestante, digamos que nosotros estamos aquí, ¿no? La identidad evangélica está dentro de lo protestante, y hay otro tercer tipo, que es mucho más antiguo que, digamos, el protestantismo como movimiento, es el cristianismo ortodoxo, ¿ok? Entonces, la cristología es más o menos similar, uniforme en estos tres tipos de cristianismo. Las definiciones cristológicas, y vamos a ver, no sé si hoy día o la semana siguiente, del Concilio de Nicea, que fue el año 325, y ese fue el primero, y el cuarto, que fue en Calcedonia, el 450 y tantos, más o menos, ahorita no recuerdo bien la fecha. eh, Ellos definen la cristología más o menos como lo conocemos hoy. O sea, la definición cristológica viene desde los primeros siglos. Y las tres alas de la cristiandad, o sea, el cristianismo católico, protestante y ortodoxo, digamos, asumen
tanto la definición de Nicea como la definición de Calcedonia como parte de su creencia, de su doctrina cristológica, ¿no? Por eso les digo, una de las pocas doctrinas donde hay concordancia en estos tres tipos de cristianismo es precisamente la cristología. Ahora, en las otras ramas de la teología sistemática hay desacuerdos, ¿no? En soteriología o doctrina de la salvación hay desacuerdos, ustedes saben bien, hay calvinistas y hay arminianos. En la escatología también hay desacuerdos. Ustedes saben porque han llevado el curso, bueno, algunos de ustedes llevaron el curso anterior de escatología. Hay premilenialistas y hay dos tipos de premilenialistas: premilenialismo histórico, el premilenialismo dispensacionalista, hay los amilenialistas y los pomilenialistas, ¿no? Y dentro de eso todavía hay un poco más de divisiones, ¿no? Los pretribulacionistas, los mesotribulacionistas, los posttribulacionistas, ¿no? Entonces, eso no sucede en la cristología. La cristología católica es muy parecida a la cristología protestante. Ahora, no hay que confundir el catolicismo popular, donde, digamos, se veneran las imágenes de Cristo. Eso pertenece más no a la doctrina católica como parte del dogma, sino a la práctica popular, o sea, cómo la gente entiende la veneración, la adoración de Jesús. ¿Ya? Pero, digamos, en términos de doctrina, que está registrada en el catecismo católico, no hay mucha diferencia entre la cristología católica, la protestante y la ortodoxa. ¿Ok? Bueno, Karl Barth, que fue el teólogo más grande, suizo, aunque hizo carrera en Alemania, el teólogo más grande del siglo XX, él dijo que lo único no negociable en toda la teología es la cristología. O sea, podemos admitir diferencias, desacuerdos en las otras logías, pero en la cristología no podemos admitir ningún tipo de desacuerdo, ¿no? Y gracias a Dios la cristología se ha conservado más o menos uniforme después de estas grandes discusiones de los primeros siglos que dio lugar a los cuatro grandes primeros concilios ecuménicos, ¿no? Cuando digo ecuménicos me refiero a que tuvo un alcance, digamos, universal, por lo menos el universo cristiano de la época, ¿no? Entonces, esos cuatro primeros concilios van a llevarnos a una definición cristológica que es la base de la cristología actual también. Entonces, en la cristología, el punto de partida es Cristo, el sujeto de estudio es Cristo, y el campo de estudio es la humanidad y la divinidad de Cristo. ¿Cómo está revelado en la Biblia? Para estudiar la cristología hay métodos cristológicos. Algunos de ellos van a ser mencionados al final de este capítulo. Pero antes de esto vamos a definir qué es la cristología. Bueno, una definición minimalista, una definición corta y clásica, se suele definir a la cristología como el estudio de la doctrina de Cristo, ¿no? Sin embargo, yo creo que necesitamos una definición donde podamos tener un poquito más de detalles. Eh, Cada una de las ramas de la teología sistemática estudia una parte importante de la revelación de Dios que nos viene a través de la Biblia, ¿no? La cristología, en ese sentido, sería el estudio de la doctrina bíblica de Cristo. ¿Y qué estudiamos en la cristología? Abordamos el tema de la naturaleza divina y humana, la obra de Cristo y también las enseñanzas de Cristo. Sobre todo, estudiamos mucho la naturaleza de Cristo, ¿no? La doble naturaleza de Cristo, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Ahora, déjenme decirles algo. Esto precisamente fue lo que produjo las grandes disputas cristológicas de la cristiandad de los 4 primeros siglos. Los 5 primeros siglos, porque Calcedonia está en el siglo V, el concilio de Calcedonia. ¿Ya? La divinidad de Cristo y la humanidad de Cristo. Habían sectas que decían
y herejías cristológicas que decían que Jesús era totalmente divino, pero no humano. Y otras sectas decían, bueno, era totalmente humano, pero no divino. Y otras tantas decían, bueno, sí tiene dos naturalezas, pero son como dos personas independientes viviendo de una sola persona, dentro de una sola persona. Ahora, todas esas ideas estaban equivocadas, ¿no? Por eso les digo que en la cristología sí o sí estudiamos la naturaleza de Cristo, ¿no? La doble naturaleza de Cristo. Y vamos a ver el desarrollo histórico de cómo ha sido las divergencias y las resoluciones cristológicas, eh, tanto en la naturaleza divina y humana, pero también vamos a hablar de la obra de Cristo y también vamos a hablar de las enseñanzas de Cristo. Algunas definiciones de cristología presento a continuación. Por ejemplo, acá tenemos un concepto o una definición de González de Cardedal. Él dice, la cristología es la reflexión sistemática que desde dentro de la comunidad los creyentes hacen sobre Jesucristo. Note aquí esta palabra, reflexión, pero una reflexión sistemática. ¿De qué? De Jesucristo, ¿no? De la obra de Jesucristo, de la naturaleza de Jesucristo. Y sigue diciendo González de Cardedal, con racionalidad histórica y método científico, refiriéndolo a la situación de redención o irredención vivida por la humanidad en medio de la cual Él es anunciado como Evangelio de la Salvación, surgiendo en una historia particular y siendo a la vez logos de verdad universal. Esta es la definición de González. El diccionario Manual Teológico, cuyo editor principal es Justo González, este es otro González, no es el mismo González que hemos citado anteriormente, eh, nos va a decir que la rama de la teología que trata sobre Cristo es precisamente la cristología. Y nos dice el diccionario Manual Teológico que los dos temas tradicionales de la cristología han sido la persona de Cristo, quién Él es, y su obra, cómo nos salva. En esta parte de quién es Él, ahí vemos la doble naturaleza de Cristo. ¿Ya? Bueno, y su obra tiene que ver, pero también se aborda el tema de la naturaleza, que está implícito acá, quién es Él, ¿no? Su preexistencia y todo lo que vamos a ver luego. ¿Ya? Y la obra de Cristo también. Entonces, esta es la definición del diccionario Manual Teológico, ¿no? La cristología es la rama de la teología que trata sobre Cristo. Sus dos temas tradicionales han sido la persona de Cristo, quién Él es, y su obra, cómo nos salva. Una definición más del diccionario teológico ilustrado, ilustrado cuyo editor principal es Francisco Lacueva, nos va a decir lo siguiente: estrictamente doctrina de Cristo, es decir, de su persona. O sea, la cristología es estrictamente doctrina de Cristo, es decir, de su persona. En sentido más general, incluye también la soteriología. O sea, el diccionario teológico ilustrado nos está diciendo que la cristología se relaciona con la soteriología, porque la soteriología, ¿qué cosa es? La doctrina de la salvación. ¿Y cómo llegamos a la salvación? A través de Cristo. Entonces, Cristo y salvación están casi unidos, ¿no? Entonces, cristología y soteriología tienen una relación directa, ¿no? Es decir, la doctrina de la obra de Cristo como redentor, que viene, redentor o salvador viene de la palabra griega soter, ¿no? De ahí viene soteriología, de soter, salvación, doctrina de la salvación. La cristología, sigue diciendo este concepto, ocupa un lugar central en la teología y en la historia del cristianismo, ya que sin Cristo no habría cristianismo. Y es verdad, ¿no? Aun cuando Cristo es el sujeto principal de la cristología, Frank Stack está diciendo que es difícil encerrar a Cristo en una sola definición. Entonces, cualquier definición que hagamos acerca de Cristo o de la cristología, en palabras de Frank Stack, resultaría insuficiente para encerrar todo lo que representa Cristo, ¿no? Entonces, Frank Stack está diciendo lo siguiente: una definición señala límites, o sea, finis, ¿no? De finis.
es la palabra en latín para límite. Jesucristo es demasiado grande para limitarlo a cualquier definición. Entonces no podemos captar su magnitud con ningún tipo de red verbal ni restringirlo con alguna definición. No podemos encerrarlo en definiciones, podemos arribar a una comprensión suficiente de él al conocerle y seguirle como Salvador y Señor. Entonces, hemos visto en esta primera parte definiciones de cristología y acabamos diciendo, tomando palabras de Frank Stack, que ninguna definición es suficiente para encerrar todo lo que representa a Cristo, ¿no? Sin embargo, es necesario hacer definiciones. ¿Ok? Entonces, la definición eh, minimalista es que la cristología es la doctrina de Cristo, donde estudiamos la naturaleza y la obra de Cristo. ¿Ya? Básicamente esos son los dos campos de la cristología, la naturaleza de Cristo y su obra. Hablemos de otros tipos de cristología. El Gran Diccionario Enciclopédico de la Biblia, cuyo editor es Alfonso Ropero, menciona 4 tipos de teologías, ¿no? De cristología, ¿no? Una cristología creyente, una cristología bíblica, una cristología histórico-dogmática y una cristología sistemática. Nosotros nos estamos enfocando sobre todo en este último, ¿no? ¿Ya? Aunque también estamos tomando el enfoque histórico, porque vamos a hablar de los concilios donde hay una definición cristológica, donde se delinea eh, la cristología, que es más o menos como lo conocemos hoy también. Entonces, estamos tomando un enfoque histórico también, ¿no? Además del enfoque sistemático, vamos a emplear un enfoque histórico. Por otro lado, en el prólogo de su obra titulada Cristología, Olegario González de Cardenal, un autor que ya hemos citado, él menciona otros 3 tipos de cristología que en realidad son enfoques cristológicos. Él habla, por ejemplo, de una cristología histórica. La cristología histórica lo que ve es el desarrollo de la doctrina de Cristo en perspectiva histórica, cómo ha desarrollado desde el primer siglo al segundo siglo, tercer siglo, hasta llegar al siglo XXI. Cómo ha sido el desarrollo histórico de esta doctrina, ¿no? Es interesante también este enfoque, el enfoque histórico, el desarrollo histórico del dogma o de la doctrina en sí mismo, ¿no? Es muy interesante porque a lo largo de la historia han habido, digamos, entendimientos muy particulares de lo que es la naturaleza de Cristo y la obra de Cristo. ¿Ya? Y muchos de esos enfoques llegaron a rayar con lo herético, ¿no? No es que rayaron con lo herético, fueron herejías en sí mismo, ¿no? Herejías cristológicas. También González de Cardenal nos va a hablar de una cristología fundamental y de una cristología filosófica. La parte bíblica estaría aquí, ¿ya? Este sería el enfoque histórico, el 1, el 2 sería el enfoque bíblico y el 3 sería el enfoque filosófico. Dice el autor, González de Cardenal, cada una de ellas tiene su objetivo, método y géneros literarios propios. Son diferentes entre sí, pero no son separables, perdón, no son separables. Ellas son complementadas por la cristología sistemática, aunque tranquilamente la cristología sistemática, o también si queramos llamarle cristología bíblica, está incluido en la cristología fundamental. Entonces, en el presente curso vamos a abordar la cristología desde una perspectiva histórica, por lo menos en los 3 primeros capítulos, y luego el capítulo 4 hasta el capítulo 6 lo vamos a abordar de una perspectiva sistemática. O sea, vamos a basarnos en el texto bíblico, pero vamos a ver la doctrina de una manera sistemática. Hay una diferencia entre teología sistemática y teología bíblica. La teología bíblica básicamente lo que hace es tomar, por decir, un libro y ver el tema o la doctrina que nosotros querramos estudiar. Por ejemplo, podría yo hablar de la cristología de los
de los evangelios. O podría yo hablar de la cristología de las cartas paulinas. O podría yo hablar de la cristología de las cartas juaninas. En cambio, la teología sistemática hace un recorrido de la doctrina empezando de Génesis, llegando a Malaquías, retomando nuevamente en Mateo y terminando en Apocalipsis. En cambio, la teología bíblica no se limita a un sistema, sino que enfoca, digamos, la doctrina dentro de un contexto literario, bíblico específico, ¿no? Se puede ver, por decir, la cristología en Génesis, ¿ya? Solamente lo que Génesis está diciendo acerca de la cristología. La teología sistemática no puede hacer eso. La teología sistemática sí o sí va a ir desde Génesis hasta Apocalipsis. Esa es básicamente la diferencia entre la perspectiva sistemática y la perspectiva bíblica, ¿no? Hoy en día está muy en boga la teología bíblica, ¿no? No es que la teología sistemática no sea bíblica, o sea, sino que los temas lo ve por sistemas, ¿ya? La doctrina lo esquematiza el sistema. Todo lo que tiene que ver con Cristo lo pone dentro de la cristología. Y entonces empieza desde Génesis y termina en Apocalipsis. La teología bíblica no podría estudiar un libro, bueno, podría estudiar, por ejemplo, la cristología de los evangelios, de los 4 evangelios, pero también la cristología podría hablar de la teología de los evangelios. Y cuando habla de la teología de los evangelios, va a hablar de cristología, va a hablar de soteriología, va a hablar de todas las logías de la teología sistemática. En cambio, la teología sistemática, al dividir los temas en sistemas, solamente hablaría de cristología. Y la teología bíblica no. La teología bíblica, si es que quiere ver la teología del libro de Mateo, por decir, va a hablar de cristología, de soteriología, jamartología y todo lo que encuentre. Ya, esa es otra diferencia entre los dos enfoques. Vamos a hablar de 4 métodos en cristología. ¿Ya? Todavía estamos en la parte introductoria, esto es importante entenderlo para que luego podamos entender el resto del curso. Los métodos en cristología son muy importantes, porque son las maneras como nos aproximamos al estudio de la doctrina de Cristo. A lo largo de la historia ha habido diversos métodos cristológicos. En la obra titulada God Incarnate, Dios encarnado, Oliver Crisp, este es un autor muy bueno, tiene varios libros acerca de cristología, Oliver Crisp. Lamentablemente sus libros están en inglés, ¿no? Él menciona 4 métodos en cristología. Él dice, hay una cristología desde arriba, hay una cristología desde abajo, hay una cristología alta y hay una cristología baja. Ahora, ¿qué está tratando de decirnos con una cristología desde arriba? Él mismo lo define en estos términos. La cristología alta, o sea, una high Christology, es una cristología según la cual Cristo es mínimamente más que un humano. O sea, este tipo de cristología sobreenfatiza la divinidad de Cristo. Aprecia mucho más la divinidad de Cristo. Eso lo vamos a entender luego. Esto de sobreenfatizar la humanidad y sobreenfatizar la divinidad. Cuando lleguemos a la parte histórica lo vamos a entender. Por eso incluí la parte histórica en este curso para que nosotros entendamos la cristología desde sus inicios. Es muy importante esto, ver las controversias cristológicas de los primeros siglos, el desarrollo de la doctrina a través del tiempo, ¿no? Las discusiones cristológicas que se sucedieron en los 4 primeros concilios ecuménicos de la iglesia primitiva. También habla de una cristología baja, low Christology, ¿no?
Él dice, una cristología baja es una cristología según la cual Cristo es mínimamente plena y meramente humano. Entonces, aquí se sobreenfatiza la humanidad de Cristo. Por eso dice hacia abajo, ¿no? Tiene que ver con quizás con el mundo. Y height, alto, tiene que ver con el cielo. Entonces, acá se sobreenfatiza la divinidad de Cristo. Y aquí se sobreenfatiza la humanidad de Cristo. Ahora, esto es importante porque cuando uno malentiende tanto la divinidad como la humanidad de Cristo, uno llega a caer en una herejía, en un error cristológico. Y eso fue el problema durante los 5 primeros siglos y los 4 primeros concilios de la cristiandad. Lo vamos a ver y lo vamos a entender mejor. También habla de una cristología desde arriba. Él dice que es una cristología desde arriba, es cualquier método en cristología que comience con los datos de la revelación divina, contenidos o generados por las escrituras y o las proposiciones de los credos católicos, declaraciones confesionales, y utilice estos datos para formular declaraciones cristológicas. Entonces, una cristología desde arriba básicamente nos está diciendo que es una cristología eh, conectada con la palabra de Dios, ¿no? Una cristología, digamos, bíblica. ¿Ok? También habla de una cristología desde abajo. Él dice que una cristología desde abajo es cualquier método en cristología que comience con datos de documentos históricos que se refieran a Cristo, incluido el Nuevo Testamento y otros materiales extrabíblicos, y utilice estos datos para formular declaraciones cristológicas, ¿no? La tipificación de Cristo es importante, ¿no? Aunque lo hace más de una perspectiva de la teología católica, pero no deja de ser interesante los 4 métodos en cristología planteados por Cristo. Muy bien, ahí terminamos, digamos, con los prolegómenos, ¿no? Las generalidades, y vamos ahora a entrar a nuestro segundo capítulo, que tiene que ver, pues, con los antecedentes cristológicos. Todavía no vamos a llegar a los concilios de la cristiandad de los 5 primeros siglos, sino vamos a hablar de algunas herejías que aparecieron. Precisamente estas herejías dieron, digamos, como resultado los concilios, porque fueron los concilios los encargados de definir si estas herejías, estas enseñanzas que circulaban allí, eran o no eran, digamos, tal como la palabra de Dios lo había revelado. Ok, entonces hablemos entonces de los antecedentes cristológicos, las herejías cristológicas de los primeros siglos. La cristología ha tenido un largo desarrollo histórico en la historia de la Iglesia. De este desarrollo se ocupa la teología histórica. Ahora, cuando estudiamos el desarrollo histórico de la cristología, necesariamente tendríamos que remitirnos a los grandes concilios del cristianismo antiguo, puesto que allí se revisó, se debatió y se definió mucho de lo que hoy conocemos como ortodoxia cristológica, o sea, una cristología correcta, ¿no? O una cristología bíblica. Puesto que no se trata de un curso de historia de la cristología, vamos a aproximarnos a 2 grandes concilios de manera tangencial, pero a la vez recogiendo las discusiones y las decisiones principales que modelaron la cristología actual. Bueno, en realidad hubieron 4 grandes concilios donde hubo discusiones cristológicas, pero solamente en este curso vamos a abordar el primero y el cuarto, o sea, el concilio de Nicea y el concilio de Calcedonia. Vamos a hablar entonces de estas herejías cristológicas. Como dije anteriormente, las herejías cristológicas podían dividirse, bueno, dice 2 ahí, pero en realidad debe decir 3 grupos. Un grupo sobreenfatizaba la humanidad de Cristo, o sea, decían Jesús fue totalmente humano, pero no divino. Otro grupo enfatizaban la divinidad de Cristo, o sea, decían Cristo es totalmente divino
y nunca alcanzó a ser humano. Y la tercera postura es aquellos que integraban las dos naturalezas, pero como entes separados, ¿no? Decían, algunos de ellos decían que sí, en Cristo hay dos naturalezas, pero estas dos naturalezas van por separado, no están integradas, ¿no? También fue un enfoque erróneo, esto tercero. Entonces vamos a hablar un poquito de los ebionitas. Los ebionitas tenían una cristología, digamos, errada, ¿no? Herética. ¿Ya? La palabra ebionita proviene de ebionim, que significa literalmente pobres, ¿ya? En hebreo. Y este es el nombre que se le dio a un grupo de cristianos de origen judío que surgió en el siglo II con creencias pues muy particulares acerca de Jesús, ¿no? Los ebionitas se establecieron preferentemente en Transjordania y Celesiria. ¿En qué creían los ebionitas, esta secta antigua? Los ebionitas, por un lado, creían en Jesús como Mesías y por el otro negaban su divinidad. Entonces, los ebionitas sobreenfatizaban la humanidad de Cristo. Aceptaban a Jesús como Mesías, pero negaban su divinidad. ¿Por qué? Porque es clave saber que ellos tienen una matriz judía. Para un judío, el Hijo de Dios o Dios mismo en Cristo, morir en un madero era una señal de derrota. Era mucho ya para ellos aceptar de que Jesús era el Mesías, porque la expectación judía esperaba un Mesías triunfante, un Mesías casi como un general libertador que iba a liberar a Israel de mano de los romanos. Pero Jesús viene de un hogar humilde, ¿cierto? Su padre es carpintero, es probable que él haya trabajado también en asuntos de carpintería antes de iniciar su ministerio. Muere en una cruz, padece ante el poder romano, es avergonzado por el poder romano y también por el poder judío, ¿no? Los religiosos de la época, los sumos sacerdotes de la época. Entonces, está muy lejos, lo que fue Jesús está muy lejos de lo que esperaban los judíos en aquella época. Por eso le digo que para un evionita aceptar que Jesús era el Mesías ya era como conceder mucho. Pero donde no hicieron ninguna concesión es en cuanto a su divinidad. ¿Por qué? Porque para ellos les costaba entender que el Hijo de Dios pueda morir de esa manera en una cruz, clavado de manos y pies, puesto con una corona de espinas y se le coloca arriba una inscripción, Jesús Nazarenus Rex Judaron, ¿no? Jesús Nazareno, rey de los judíos. Le pusieron eh, ese cartel encima de su cabeza como una forma de burla. Entonces, esto explica un poco el rechazo de los ebionitas hacia la divinidad de Cristo. Ellos no aceptaban que Dios o el Hijo de Dios pueda estar en esa posición, esa posición de humillación que era la cruz misma, ¿no? Entonces, ellos afirmaban que Pablo era un apóstata de la verdadera fe y que Cristo no había sido hijo de Dios desde el principio, sino que había sido adoptado como tal debido a su carácter, ¿no? Y de ahí viene una digamos, de las ramas de las herejías cristológicas que se llama adopcionismo. ¿Qué decía básicamente el adopcionismo? Esto que decían los ebionitas, ¿no? Jesús fue adoptado como hijo debido a su carácter, era un tipo correcto, era un buen ser humano, entonces Dios lo adoptó como su hijo. Pero eso no significaba para ellos que
Jesús poseyera una naturaleza divina. Y ese es el problema precisamente. Entonces estamos viendo ya la primera herejía, ¿no? El primer error cristológico y esta secta de los ebionitas que está, digamos, sobreenfatizando la humanidad de Cristo y está, digamos, minusvalorando o en todo caso negando totalmente la divinidad de Cristo. Ahora, esto es importante porque más adelante nosotros lo vamos a entender con claridad, que, por ejemplo, la definición de Calcedonia fue que Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre, totalmente divino y totalmente humano, enteramente divino y enteramente humano. Entonces, la declaración de los ebionitas, la creencia de los ebionitas estaba muy lejos de esa definición del concilio de Nicea. Lo que Nicea hace es simplemente revisar las escrituras y resolver en función a las escrituras, ¿no? Y verdaderamente es así. Cuando nosotros revisamos la palabra de Dios, nosotros encontramos que Jesucristo tuvo una naturaleza humana, pero también tuvo una naturaleza divina, no existiendo como dos naturalezas separadas, sino integradas en una sola. Y este es uno de los grandes misterios del cristianismo, ¿no? ¿Cómo es que alguien puede ser enteramente una cosa y enteramente otra cosa? ¿Cómo es que alguien puede ser enteramente Dios y enteramente hombre a la vez? Y la mente humana no alcanza para entender este gran misterio cristológico de que Jesús poseía esa doble naturaleza. Entonces, he ahí pues el ebionismo con sus creencias, ¿no es cierto? Muy particulares, muy distanciadas de la ortodoxia, muy distanciadas de lo que revela la palabra de Dios. No voy a hablar un poco más de qué otras cosas creía, porque queremos concentrarnos en el tema cristológico. De manera que voy a saltar a este párrafo. Para los ebionitas, Jesús vendría a ser pues un profeta más, ¿no? Un profeta del bien, ¿ya? Ellos, como ya lo hemos mencionado, despojaron a Jesús de su divinidad y lo redujeron a una simple existencia humana. Por lo tanto, nunca nació de una virgen, solo fue adoptado en el momento de su bautismo para cargar con él la misión de llamar a los humanos a la obediencia de la ley. Esto es algo que está mencionando Justo González, ¿no? En relación al pensamiento de los ebionitas. Uh, los ebionitas también rechazaban la muerte redentora de Jesús, pues pensaban que al morir Jesús, Cristo le abandonó. Por lo tanto, le restaban valor soteriológico a la vida y muerte de Jesús. O sea, la vida y muerte de Jesús no tuvo ninguna connotación en la salvación. Esto básicamente es lo que decimos cuando hablamos de valor soteriológico a la vida y muerte de Jesús. Entonces, el ebionismo fue muy popular dentro de un contexto judío, ¿no? Y judíos convertidos al cristianismo. Entonces, en la medida que la iglesia se hizo más gentil, los judíos fueron saliendo de la iglesia cristiana, también el ebionismo se replegó y finalmente desapareció. Y ya lo encontramos más adelante. Aunque he visto, digamos, iglesias ebionitas actuales, ¿no? De locos, o sea, ¿cómo ha sobrevivido todo esto, no? Pero busqué en internet y sí encontré iglesias ebionitas actuales. Supongo que todavía tienen esa creencia de que Jesús fue solamente humano, pero no divino. Entonces no voy a hablar mucho de la producción literaria ni de sus líderes prominentes, sin embargo tienen el material ahí para que ustedes lo puedan leer. Solamente me voy a referir a lo que tenga que ver con el estudio de la cristología o el pensamiento de ellos respecto de Cristo. Entonces vamos a ir ahora a otra herejía llamada el marcionismo. El marcionismo toma el nombre de su maestro, tal Marción, que nace el año 110, la fecha de su muerte no está muy clara. Él fue natural de Sinope, en el Ponto, cerca de la ciudad costera, a orillas del Mar Negro, al norte del Asia Menor.
En esa ciudad, el padre de Marción llegó a ser obispo, de manera que Marción creció dentro de un ambiente claramente ortodoxo, o sea, una creencia correcta. Boer dice que Marción era un hombre profundamente religioso y muy capaz desde el punto de vista teológico. Bueno, sin embargo, se desvió, ¿no? Jesús Álvarez Gómez postula la idea de que Marción fue el representante más característico del cristianismo gnóstico. Hay también el gnosticismo. Parece que Marción influyó mucho en el gnosticismo, o más bien el gnosticismo lo influyó a él, ¿no? Porque el gnosticismo era una mezcla de muchas creencias antiguas, ¿no? Creencias griegas, de las religiones de misterio y creencias judías también, mitos judíos, ¿no? La mezcla de todo eso dio lugar al gnosticismo. ¿Qué enseñaba Marción? Marción, en el año 140, al visitar la iglesia de Roma, presenta una singular enseñanza a los presbíteros de esa ciudad. Rechaza la autoridad del Antiguo Testamento y también la de los apóstoles, con excepción de Pablo. La razón de su rechazo fue su abierto prejuicio contra los apóstoles, a quienes acusaba de haber mezclado las enseñanzas de Jesús con las enseñanzas del judaísmo. Debido a su pensamiento dualista, distinguió entre el Dios del Antiguo Testamento, que para él era el Dios de la gracia y de la bondad, ¿no? A quien él llama Padre, ¿no? Y el Dios del Nuevo Testamento, que es un Dios diferente, ¿no? Hay que aclarar que su dualismo no es dualismo cosmológico, sino más bien un dualismo soteriológico, o sea, relacionado a la doctrina de la salvación. Marción pensaba que una pequeña cantidad de hombres podrían salvarse si estos vivían en celibato perpetuo y ayunaban constantemente. Al inicio sus enseñanzas fueron bien recibidas por los cristianos de Roma, pero cuando se descubrió sus enseñanzas gnósticas fue expulsado de la comunidad más o menos en el año 144. Más adelante, pues, Marción va a organizar su propia iglesia en Roma, ¿no? Y, digamos, su herejía se esparció por el cristianismo antiguo. Ok, entonces en Marción encontramos también, eh, digamos, rastros de la herejía docetista. Ya, ahorita explico lo que es el docetismo, aunque más adelante vamos a hablar un poquito acerca de esto, ¿ya? Entonces, saltamos este párrafo. En cuanto a la cristología, Marción siguió la línea de los docetas, al coincidir con ellos en que Jesús nunca poseyó una naturaleza verdaderamente humana. Para sostener dicha herejía, que Cristo apareció en cuerpo ya formado en el año 15 del rey Tiberio. Esto es algo que enseñaba Marción. Y él tomó la idea de los docetistas. ¿Qué decían los docetistas? El docetismo viene de una palabra dokein, que significa, en griego significa aparición, ¿ya? O apariencia. Entonces los docetistas están diciendo que Jesucristo tenía una apariencia humana, pero nunca poseyó una naturaleza verdaderamente humana. Se le veía como humano, pero no era humano. Esto está diciendo el docetismo. Ahora, ¿pueden ustedes darse cuenta de la herejía de esa declaración? Claro. ¿Cómo que Jesús no tuvo un cuerpo? Sí tuvo un cuerpo. Y Tomás lo comprobó, ¿no es cierto? Si no pongo mi dedo en tus llagas, ¿no? O sea, y Jesús le permitió eso a Tomás. Entonces, los evangelios, la palabra de Dios nos deja bien en claro que Jesús vino en cuerpo. Y Juan dice que aquel que niega que Jesús vino en cuerpo, entonces es anatema, ¿cierto? Pero los docetistas negaban la humanidad de Cristo. Ellos decían, tenía una apariencia, se veía como humano, pero no era humano. Y esto es algo que Marción, digamos, lo tomó, ¿no? Muy bien. Vamos a saltar al docetismo, precisamente lo que acabamos de hablar anteriormente, el docetismo. Esta herejía apareció en el siglo II de la era cristiana y produjo gran confusión entre los cristianos respecto a la naturaleza de Cristo.
Se considera que el docetismo es una variante del gnosticismo. El término de esta herejía proviene de la palabra doqueo, que significa dar la apariencia de algo. La palabra aludida explica la naturaleza de esta herejía. Ellos sobreenfatizaban la divinidad de Cristo. Por lo tanto, sostenían que Jesús solo tenía apariencia de humano, sin llegar a serlo. De ahí viene el docetismo, ¿no? De doqueo o doquein, ¿ya? Tener la apariencia. De ahí se les etiquetó de esta manera a los docetistas, los que sostenían que Jesús tenía una apariencia humana, pero que nunca llegó a poseer una naturaleza humana. Entonces, en torno a esto va a decir el Vizcarballosa. Los docetas afirmaban que el nacimiento, el cuerpo, los sufrimientos y la muerte de Cristo fueron solamente una apariencia ilusoria. Cristo solo asumió forma visible como una visión transitoria para revelarse a sí mismo a los sentidos naturales del hombre, ¿no? Casi como que fuera un holograma nada más, ¿no? Una proyección, una imagen proyectada en 3D, digamos, en términos de hoy, ¿no? Eso es lo que están diciendo los docetistas, ¿no? El docetismo había heredado el dualismo del gnosticismo. Por lo tanto, llegaron a la conclusión de que el espíritu era bueno, pero el cuerpo era malo. Esto es parte también del pensamiento griego, de la filosofía griega. El espíritu es bueno, pero el cuerpo es malo. Entonces, si el cuerpo es malo, Jesús no debe tener un cuerpo humano, porque el cuerpo humano es malo. Y Jesús, si es Dios, no puede tener un cuerpo humano, porque el cuerpo es malo. Pero sí puede ser espíritu porque el espíritu es bueno. ¿Se dan cuenta? Ese dualismo, la presencia de dos principios, un principio bueno y un principio malo, eso es dualismo, es lo que, digamos, asumió el docetismo del gnosticismo y quizás fue la base para rechazar precisamente la naturaleza humana de Cristo, ¿no? ¿Qué los llevó a eso? Digamos, el pensamiento de que el cuerpo era malo. Entonces, si el cuerpo es malo, mejor digamos que Cristo no tenía un cuerpo, porque si no, diríamos implícitamente que Cristo era malo. Bueno, estoy tratando de ponerme en la mente de los docetistas, no estoy diciendo algo de mí mismo, ¿no? Entonces, por eso es que ellos rechazan pues la naturaleza humana de Cristo, porque según su cosmovisión, su manera de ver las cosas, se apartaba del ideal de lo bueno y lo santo. Ellos creían fervientemente en Cristo como algo bueno y santo, por lo cual necesariamente tenían que rechazar su humanidad. Esto los condujo a la vez a negar el nacimiento, ministerio, pasión y crucifixión de Jesús. Todas ellas estaban ligadas a su humanidad. ¿Cómo van a aceptar el nacimiento de Jesús? Aceptar el nacimiento de Jesús es aceptar su humanidad. ¿Cómo aceptar la crucifixión de Jesús? Porque aceptar la crucifixión de Jesús es aceptar su humanidad. Entonces rechazaron todos estos aspectos de la vida de Cristo. Otro más, hablemos ahora del arrianismo. Es poco lo que se sabe de la vida temprana de Arrio. Arrio fue, digamos, el propulsor, el fundador, ¿no? El que dio inicio al arrianismo, ¿no? Probablemente haya nacido en Libia y estudió bajo la tutela de Luciano en Antioquía de Nicomedia. Se alega que fue apoyado por Melesio, un obispo carismático y sectario de Alejandría a inicios del siglo IV. Durante el obispado de Alejandro, Arrio ofició como presbítero. Arrio llegó a ser presbítero en la iglesia de Alejandría en los Baucalis, lugar donde llegó a ser un predicador muy popular debido a sus capacidades oratoriales. Algo que tenía Arrio era que era un tipo muy carismático, era un tipo que conectaba muy fácilmente con las personas. Incluso para esparcir sus enseñanzas, él componía cánticos, ¿no? Y a través de esos cánticos procuraba hacer una defensa de sus enseñanzas, ¿no? Que, a decir de la ortodoxia cristiana, eran herejías cristológicas, errores cristológicos. ¿Qué es lo que está enseñando Arrio? Arrio está enseñando que él enfatizaba
igual que los docetistas, enfatizaba la humanidad de Cristo. Él está diciendo, Cristo es un ser creado, no es Dios mismo. Es el Hijo de Dios porque Dios lo creó, pero no es Dios mismo. Él es otro de los que sobreenfatizó la humanidad de Cristo, en desmedro de la divinidad de Cristo. ¿Ok? Entonces su doctrina herética en torno a la naturaleza de Cristo fue rechazada por su obispo Alejandro. Los argumentos de Arrio y Alejandro son atestiguados de esta manera por Justo González. Dice el historiador Justo González lo siguiente: mientras Arrio estaba dispuesto a afirmar que el Salvador es divino, insistía en que no lo es por naturaleza, sino por adopción. El verbo de Dios que se encarnó en Jesús no existía desde toda la eternidad con Dios, sino que es una criatura. Entonces aquí ya Arrio está yendo contra la preexistencia de Cristo, contra la eternidad de Cristo, porque Arrio está diciendo que Él empezó a existir en un momento. Eso es otro tema que vamos a hablar luego, ¿ya? De la preexistencia de Cristo. Y ahí vamos a ver algunos aspectos que nos van a ayudar a entender también esta herejía. Entonces, él está diciendo que Jesús es una criatura creada por Dios, pero no es Dios mismo. Entonces, tal opinión confligía con las enseñanzas de Alejandro, quien insistía en la divinidad completa y eterna del Hijo. Tocante a los argumentos de Arrio, estos se pueden compendiar en 8 puntos. Toda la enseñanza de Arrio se resume en estos 8 puntos. Primero, Dios fue siempre Dios, pero no fue siempre Padre, sino solo a partir del momento en que engendró al Hijo. Bueno, notarán ustedes que esto está lejos de la ortodoxia, ¿no? De la creencia correcta. ¿Qué más decía Arrio? El Hijo no existió antes de ser engendrado, no existió siempre. Nuevamente, esto nos da muchos problemas, o sea, porque conflictúa contra la doctrina que señala que Cristo es preexistente, que Cristo es eterno, juntamente con el Padre y juntamente con el Espíritu Santo. Otro punto de la enseñanza de Arrio: el Hijo no procede del Padre como esencial y permanente origen, sino a partir de la nada. 4. El Hijo no pertenece a la esencia del Padre, sino que es creado y producido en un acto de voluntad. Esto conflictúa nuevamente con la doctrina de que tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son coiguales, porque comparten la misma esencia. Pero Arrio está diciendo el Hijo no pertenece a la esencia del Padre, o sea, no es coigual con el Padre, ni menos con el Espíritu Santo. Bueno, no habla del Espíritu Santo Arrio. Sigue diciendo, sino que es creado y producido en un acto de voluntad. Quinto, Cristo no es Dios por esencia. Hace poco vi en YouTube un video de alguien sosteniendo que precisamente esto, ¿no? O sea, que Cristo no es Dios. Cristo no poseía una naturaleza divina, ¿no? Es increíble que en pleno siglo XXI, después de tantos siglos de discusión, donde hubo una definición cristológica, todavía se sigue pensando así. De hecho, los testigos de Jehová, digamos, como que revaloran toda esta enseñanza antigua que viene desde Arrio, desde el siglo IV, los testigos de Jehová. Ellos igualmente no creen que Jesús sea Dios mismo, sino el Hijo de Dios, alguien creado por Dios, que tiene un inicio, pero que no es eterno. 6. No, en el 5 todavía creo que no leímos. Cristo no es Dios por esencia, sino por participación. No es divino por origen, sino que es divinizado. Hay una diferencia en ser divino en la esencia a llegar a ser divinizado, ¿no? 6. El verbo no conoce completamente al Padre como el Padre al verbo. El verbo, o hablemos ya en términos cristológicos, Cristo no conoce completamente al Padre.
¿no? Pero el Padre sí conoce al Hijo. Nuevamente esto conflictúa con la revelación bíblica, ¿no? Con la cristología ortodoxa. 7. El verbo o hijo, tal como lo conocemos en la vida de Jesús, tiene pasiones y conmociones, sufrimientos y alegrías. Luego es mutable, o sea, es cambiable, y por consiguiente no puede ser reconocido como Dios, que es por definición eterno e inmutable. Ahí como que hay como, diríamos como que la trampita, ¿no? Esta, esta definición es correcta. Dios no es, Dios, perdón, por definición es eterno, es inmutable. Pero él dice, no, pero Cristo no fue inmutable, sino cambiante. Entonces no puede ser Dios, no puede ser Dios. Muy alejado, ¿no? De la verdad, porque Jesús, lo vamos a ver más adelante, poseía todo, todos los atributos del Padre, exactamente todos los atributos del Padre. Algunos de ellos no los quiso, digamos, eso es otra doctrina que se llama la kenosis. Renunció a ciertos poderes, pero no es que no los tenía, sino que de manera voluntaria no los quiso utilizar. Por ejemplo, la omnipresencia. Cristo no utilizó ese poder que él tenía, pero no lo utilizó. 8. El Verbo asume el cuerpo de Jesús y cumple en él las funciones del alma humana, por lo cual hay que atribuirle a él directamente todas las acciones que de él describen los evangelios. Entonces, en estos 8 puntos se resumen la herejía arriana, la herejía cristológica arriana. Arrio pensaba que al sostener la eternidad o la preexistencia del Hijo, lo haría hermano del Padre y no precisamente hijo. De eso dedujo que el Hijo sí tuvo un inicio y fue creado por el Padre. Entonces hubo un tiempo en el cual el Hijo no había. Para Arrio, solo el Padre es eterno. Los testigos de Jehová creen exactamente igual que esta herejía antigua del siglo IV. El debate parece haber sido virulento y terminó con el rechazo de las doctrinas de Arrio. Más adelante vamos a hablar del concilio de Nicea, de parte de las iglesias de Alejandría. Lo mismo sucedería luego en el concilio de Nicea. Arrio fue muy bueno haciendo amistades y convenciendo acerca de sus enseñanzas. Primero hizo amistad con Eusebio de Nicomedia, quien se sumó a la causa arriana, y luego se hizo amigo del primer historiador eclesiástico, Eusebio de Cesarea, quien lamentablemente también llegó a abrazar la herejía arriana. Arrio difundió sus enseñanzas mediante cartas y canciones que se hicieron muy populares. Se dice que escribió un libro titulado Talía. Fragmentos de ella, bueno, la obra se ha perdido lamentablemente en el tiempo, pero fragmentos de ella nos ha llegado por medio de Atanasio, que en su obra Oraciones contra Arrianos incluye algunos párrafos de la Talía, ¿no? Pero toda la obra en su totalidad se ha perdido en la historia y lamentablemente no ha llegado a nosotros. Digo lamentablemente porque nos hubiese ayudado a entender con mayor extensión el pensamiento de Arrio, ¿no? No lo lamentamos en términos de doctrinales, porque, bueno, estaba lleno de errores cristológicos, pero tenía un valor histórico que nos hubiese aproximado al pensamiento de Arrio. Puesto que fue un predicador popular, Arrio, sus sermones eran repetidos y cantados por la gente del pueblo. En la Talía escribió algo que pinta con nitidez la teología arriana respecto a la naturaleza de Cristo. Esto es lo que escribió en la Talía Arrio. Dice, Dios no fue Padre desde siempre, sino que hubo un tiempo en que Dios estaba solo y todavía no era Padre. Más adelante llegó a ser Padre. El Hijo no existía desde siempre, pues todas las cosas han sido hechas de la nada y todo ha sido creado y hecho. El mismo verbo de Dios ha sido hecho de la nada y había un tiempo en que no existía. No existía antes que fuera hecho y él mismo tuvo comienzo en su creación. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Que Cristo fue una criatura creada, valga la redundancia. Por lo tanto, no eterno, por lo tanto, no comparte la misma esencia del Padre, por lo tanto, no es coigual con el Padre, tampoco coigual con el Espíritu Santo.
y eso sí que es una herejía. Las fuentes para reconstruir el pensamiento de Arrio son muy fragmentarias e inciertas, puesto que la obra, su obra principal, la Talía, no nos ha llegado, ¿no? Se perdió en la historia. La mayoría de ellas provienen de sus contendientes teológicos. Sus obras parecen haber sido destruidas y quemadas por el cristianismo ortodoxo. Los eruditos pues tratan de reconstruir las fuentes que pudieron influenciar en la cristología de Arrio. Se puede ver que hay en su teología preocupaciones soteriológicas, o sea, el tema de la salvación es algo que le preocupaba, y algo de filosofía neoplatónica. Es muy probable que parte de las respuestas en torno a las influencias que tuvo Arrio respecto de su concepción cristológica lo encontremos en su centro de formación bajo Luciano de Antioquía. Luciano lo influyó tremendamente y quizás mucho de lo que él llegó a postular, a sostener y enseñar se debe precisamente a Luciano de Antioquía, ¿no? Luciano parece haber estado influenciado a su vez por Pablo de Samosata, quien negaba la deidad de Cristo, pues negaba la personalidad de Logos y del Espíritu Santo, considerándoles meras fuerzas o poderes de Dios. O sea, ¿quién es Cristo? Una fuerza de Dios. ¿Quién es el Espíritu? Una fuerza de Dios, algo impersonal. Eso dista mucho de la creencia ortodoxa de la Trinidad, por ejemplo, que los tres son coiguales y tienen la misma esencia y comparten la misma divinidad también. Samosata creía en una Trinidad puramente nominal, es decir, no creía en la pluralidad de personas en la deidad, sino que aceptaba solamente una Trinidad económica. La Trinidad económica se entiende como un triple modo de revelación de Dios en la historia. Allí hunde sus raíces el arrianismo. Entonces Pablo de Samosata, que tenía estas ideas raras, influyó en Luciano y Luciano a su vez influyó en Arrio, ¿no? Ahí podemos rastrear, digamos, el origen del pensamiento arriano, ¿no? Que viene desde Pablo de Samosata. En una carta enviada por Alejandro de Alejandría a todos los obispos de Egipto, Siria y Asia y Capadocia, 10 años después de la muerte de Luciano, se deja ver la conexión del pensamiento de Arrio con otras herejías anteriores a él. Dice así: vosotros habéis sido instruidos por Dios, no ignoráis pues que esta doctrina que se está levantando nuevamente contra la fe de la iglesia es la doctrina de Evión y Artemas. Es la perversa teología de Pablo de Samosata, que fue expulsado de la iglesia de Antioquía por una sentencia conciliar pronunciada por obispos de todas partes. Su sucesor Luciano estuvo excomulgado largo tiempo bajo 3 obispos. Las heces de la impiedad de aquellos herejes han sido absorbidas por estos hombres que se han levantado de la nada. Arrio, Aquilas y toda la cuadrilla de sus compañeros de malicia. Entonces ahí podemos rastrear un poco el origen del pensamiento arriano, ¿no? Cómo es que él llegó a sostener y abrazar este tipo de ideas. El arrianismo fue una de las 3 grandes herejías que convulsionó al cristianismo antiguo. Eh, Dice Harry Boer en su libro La Iglesia Primitiva, Historia de la Iglesia Primitiva, durante 60 años comprometió toda la Iglesia Oriental y parte de la Iglesia Occidental y ocupó la atención de 11 emperadores. La doctrina de Arrio arrastró a 2 grandes líderes de su tiempo, Eusebio de Cesarea y Eusebio de Nicomedia. Como si fuera poco, también las imbatía de varios emperadores romanos. Boer piensa que el arrianismo tuvo éxito fundamentalmente por 3 razones. Hubo, en algún momento de la historia de la iglesia cristiana, hubo el peligro de que la mayor parte de la cristiandad se hiciera arriana y que el arrianismo triunfe en el concilio de Nicea. Pero yo creo que Dios protegió de esta herejía. Pero ¿por qué llegó a ser tan popular el arrianismo? Está diciendo Boer que hubo 3 causas. Primero, su doctrina parecía defender la unidad de Dios contra el peligro del politeísmo. Claro, porque si hablas de Padre, Hijo y Espíritu Santo, eh, alguien podría decir, pero eso es politeísmo. B, satisfacía la profunda, arraigada idea helénica de que Dios no puede ser el creador del universo material. ¿Por qué? Porque el universo material es malo, pues, ¿no? Recuerden, el cuerpo es malo y el espíritu es bueno.
Este era un pensamiento de la filosofía griega o helénica. Y tercero, daba sumo honor al Hijo o Logos de Dios y hasta declaraba que era Dios. Por adopcionismo, no por esencia. No es que Cristo para Arrio sea divino en su esencia, sino fue divinizado, fue un ser humano divinizado. Es muy diferente ser divino que llegar a ser divinizado. Aunque parezca increíble, esta herejía cristológica antigua supervive hoy en la enseñanza de los testigos de Jehová, ¿no? Y ellos hablan en buenos términos de Arrio, ¿no? Como que lo ven como el campeón de la fe, ¿no? De la fe torcida en realidad, ¿no? Otra herejía antigua cristológica es el nestorianismo o dificismo. Todas estas herejías son importantes estudiarlas y entenderlas para entender el resto de la cristología, ¿ya? Notarán ustedes que la cristología ha pasado por varios momentos. Eh, Podríamos pensar que los cristianos de los primeros siglos creían como nosotros creemos hoy en día, y no, no es así, ¿no? Ese es un anacronismo, ¿no? Eso es proyectar el presente hacia el pasado, pero el pasado fue el pasado, tenía su propio contexto. Hubieron disputas, ¿no? Hubieron errores cristológicos, ¿no? Hubieron herejías. Entonces es importante para entender la cristología actual, entender cómo ha ido desarrollando en la historia. Entonces el nestorianismo le debe el nombre a un tal Nestorio, un presbítero de Alejandría. También se le conoce como dificismo. ¿Y qué es dificismo? Para entender un poco la naturaleza de esta herejía. Viene de dos palabras. Dos palabras griegas. Dos, y physis, naturaleza. O sea, dos naturalezas. ¿Ya? El nestorianismo hablaba de dos naturalezas. Jesús tenía dos naturalezas, pero no dos naturalezas integradas en una, sino dos naturalezas que actuaban por separado, lo cual es algo que también fue rechazado en el concilio de Calcedonia, porque la naturaleza divina y humana estaban unidas en una sola unidad en Cristo Jesús, y no era que estaban separadas, ¿no? Les dije que habían tres puntos de vista: los que sostenían que Jesús es totalmente humano, los que sostenían que Jesús era totalmente divino, y los que sostenían que Jesús tenía dos naturalezas, pero actuando de manera independiente. Y ninguna de ellas representa la verdadera cristología o la cristología ortodoxa. ¿Cuál es la cristología ortodoxa? Lo vamos a ver luego la semana siguiente. Ya, cuando veamos los documentos que produjo tanto el concilio de Nicea como el concilio de Calcedonia. Entonces ellos creían en dos naturalezas en Cristo, pero que estaban separadas, ¿no? Como dos entes o dos personas independientes. El que inició esta herejía cristológica fue Nestorio, un presbítero de Alejandría, que empezó a enseñar esta herejía cuando fue nombrado obispo de Constantinopla en el año 428. Parece ser que el inicio estaba del lado de la ortodoxia, pues posición como obispo, en su posición como obispo comenzó con un esfuerzo para detener el avance del arrianismo que continuaba causando estragos en la iglesia. Algunos autores sostienen que Nestorio nunca tuvo como agenda enseñar fuera de la definición de Nicea, pero que sus ideas quedaban para sostener que en Cristo había dos personas, fueron aprovechadas y enseñadas por otros, ¿no? Carballosa, por ejemplo, dice lo siguiente: es muy posible que ni Nestorio ni sus seguidores inmediatos se suscribiesen a lo que más tarde se llamó nestorianismo. Algunos opinan que Nestorio fue condenado injustamente. Lo que sí es cierto es que algunos que se identificaban como seguidores de Nestorio enseñaban que si Jesús era Dios en la eternidad, entonces María no fue la madre de su naturaleza divina, lo cual es cierto. Sin embargo, en su humanidad, Cristo verdaderamente nació de la Virgen María. La conclusión errónea, producto de la colusión de estos dos conceptos, fue que Jesús tenía que ser dos personas. Entonces, algunos dicen, bueno, Nestorio nunca tuvo, digamos, como agenda sostener que en Jesús habían como que dos personas a la vez, ¿no? Sino que
lo que él enseñó fue el malentendido y fue enseñado de esa manera, ¿no? Como dificismo, que en Jesús habían dos naturalezas, o dos personas en realidad, ¿no? Más que dos naturalezas, dos personas. El nestorianismo o dificismo finalmente fue condenado al Concilio de Éfeso en el 431 de nuestra era. Sin embargo, su influencia pues alcanzó a Egipto, la parte oriental del Imperio Romano, Persia, India y China incluso, ¿no? Para terminar, me parece que este es eh, el último error cristológico, el eutiquianismo o monofisismo, el anterior difisismo y este monofisismo. El nombre monofisismo proviene de dos palabras griegas, monos, uno, y physis, naturaleza. El monofisismo afirmaba que Jesucristo poseía una sola naturaleza, esta es la divina. Estamos acá en una secta diferente a la anterior, ¿no? El arrianismo decía que Jesús era solamente humano. El ebionismo decía que Jesús era solamente humano. El eutiquianismo o monofisismo señalaba que Jesús era solamente divino. El docetismo también decía que era divino, ¿no? Pero que tenía apariencia humana. Dice Sierra Díaz, los monofisistas daban mayor énfasis a la naturaleza divina de Cristo, afirmando que la naturaleza divina transformaba la humana de tal manera que todo llegaba a ser divino, aunque quedándole algunas características humanas. Esto de que le quedaban algunas características humanas no alcanza para decir que Jesús era humano, a decir de los monofisistas, ¿no? Y ese fue el error de ellos, ¿no? Despojarle de la naturaleza humana a Cristo, ¿no? Para Paredes, esta fue una consecuencia de la exageración de la doctrina aprobada en Éfeso el 431. Su exponente más prominente fue Eutiques. Él había sido archimandrita de un monasterio en las cercanías de Constantinopla, de las iglesias de Oriente. Cristológicamente hablando, Eutiques era contrario a Nestorio, pero cayó finalmente en error al no saber distinguir entre naturaleza y persona. Dice Carballosa, como seguidor de Cirilo, Eutiques en verdad estaba reaccionando en contra del nestorianismo que dividía a Cristo en dos personas. Su error, sin embargo, fue causado por el mismo problema que hizo errar a Nestorio, es decir, la incapacidad de distinguir entre naturaleza y persona. La naturaleza de su herejía cristológica es resumida en estas líneas por Carballosa. La obra de Carballosa se llama, me parece, la divinidad de Cristo. Al final en la bibliografía lo van a tener. Sería bueno que le den una mirada a ese libro porque es interesante lo que está diciendo Carballosa ahí. Entonces, Elvis Carballosa nos va a decir lo siguiente, y lo cito textualmente. En su confusión teológica, Eutique sostenía que Cristo estaba compuesto de dos naturalezas, pero que no existía en dos naturalezas. La naturaleza humana se había fusionado con la divina, resultando en la formación de una sola naturaleza. Cristo no existía como humano en el mismo sentido en que nosotros somos humanos, decía Eutíquez, ¿no? La conclusión final de la cristología de Eutíquez es que Cristo no era ni verdaderamente Dios ni verdaderamente humano. Algunos de sus seguidores creían que aún el cuerpo de Cristo descendió del cielo. O sea, no nació nacido de mujer, ¿no? No nació de María, ¿no? Sino que el cuerpo descendió ya del cielo. Como se puede ver, esto se distanciaba totalmente de la ortodoxia cristológica. Era de esperarse, por lo tanto, que su doctrina sea rechazada por la cristiandad representada en el concilio de Calcedonia. Y la otra clase vamos a hablar acerca de los concilios de Nicea y Calcedonia. Por ahora vamos a terminar la parte de la exposición y si tienen ustedes preguntas, pues vamos a responder las preguntas.